Bueno, primero que todo, mi nombre es Gabriela G, soy de M16. Estamos en el 15º cuatrimestre, creo. Énfasis en creo. Y el día de hoy les voy a hablar sobre el uso del Internet para la investigación científica. Lo principal en lo que nos vamos a concentrar es en dónde y cómo buscar, cómo evaluar críticamente la literatura, y la verdad es que es parte de nuestro pensum conocer métodos estadísticos y eso pues nos los enseñan, pero muchos de nosotros no aprendemos de nada de cómo realizar búsqueda científica en internet, a menos que nos toque un profesor que considera que vale la pena y lo meta dentro de su clase. Pero es importante poder aplicar la evidencia a decisiones clínicas, y probablemente ya hemos escuchado por ahí que el aprendizaje en la medicina no se detiene cuando nos graduamos, ni de médicos generales, ni de especialistas, ni de superespecialistas, sino que es una responsabilidad continuar actualizándonos mientras estemos ejerciendo la profesión. Y bueno, eso es parte de la motivación de esta sesión. Ok. Bueno, en esta sesión, para hacerla un poquito interactiva, una plataforma que se llama Nearpod, para que me puedan hacer como comentarios, y a veces les voy a tirar como encuestas para saber cómo están, y para que no sea solo yo hablando, porque sé que pedir la pantalla es demasiado. Así que si pueden entrar a esta página, igual les voy a copiar el link y se los voy a mandar, a ver. Se los voy a mandar por acá. Ok. Ahí tienen el link, y si no, escriben literal joinearpod.com y colocan este código. Voy a esconder los nombres de los estudiantes para que todo lo que pongan sea anónimo. ¿Les funciona el link? Sí. Ah, ok. Y es que me escuchan, estoy hablando en silencio, o sea, estoy en mute. Vamos a dar unos momentitos más para que todos entren a la plataforma. Pueden tenerlo como que abierto en un tab abierto ahí en la esquina si están en la computadora, porque sí lo vamos a estar usando un poquito a través de toda como la presentación. A ver, hay 8 aquí y acá somos, ¿cuántos en el Zoom? 16. Bueno, esta era para ir viendo cómo se llaman. Ok, la próxima pregunta es cómo se sienten. ¿Están felices? ¿Están cansados? ¿Tienen hambre? ¿Tienen sueño? No sé, una combinación de las dos. Ok, veo que algunos tienen energía, veo que otros tienen sueño. Suele pasar. Con hambre, creo que yo también, ya viene como la hora de cenar. Ok, la otra pregunta es, me gustaría saber qué expectativas tienen de esta sesión. Si hay algo que les gustaría aprender o vinieron aquí solo porque, bueno, porque sí. Ok, aprender todo lo posible de investigación, eso me gusta. También vale la pena que si en algún momento quieran hacer un comentario y se quieran quitar el mute, también vale. Ok, aprender de lo que se pueda, escuchar, a ver, cómo mejorar mis habilidades de investigación. Ok, bueno, creo que podemos seguir.
Creo que esas son todas las preguntas por ahora. Ok, sí. Ok, no todavía. Vamos a volver a la presentación. Déjenlo abierto en un tab para que cuando salgan las otras preguntas. Ok, vamos con lo otro. Antes de empezar a discutir estrategias para buscar literatura en Internet, vale la pena hacer una pausa para aclarar por qué hacemos la búsqueda. Y con esto podemos dirigir nuestro tiempo a qué tipos de resultados queremos buscar y qué buscador vamos a utilizar. La mayoría de las razones por las que nosotros como estudiantes de medicina investigamos o usamos Internet es para ayudar a tomar una decisión clínica. Por ejemplo, vimos un paciente y queremos saber si la presentación de ese paciente es típica o no es típica, conocer más sobre una prueba diagnóstica o si un tratamiento es eficaz. También para aumentar nuestro conocimiento o nuestra comprensión de un tema. En este caso, pues para mejorar mi práctica general, para pasar el examen, para explicárselo a alguien más, que sea tu amigo, un paciente, un familiar. Entonces, estos dos ejemplos se basan en buscar conocimiento que ya es conocido, valga la redundancia. Pero va a haber casos en los que harás una búsqueda para conocer cosas que todavía no son conocidas o para identificar preguntas o hipótesis en la literatura para un proyecto de investigación. Ahí tenemos pues la tercera razón, que es para identificar una idea de investigación o para encontrar información básica para un proyecto. Tienes que definir por qué su proyecto es importante, por qué tu proyecto puede contribuir a algo, y para justificar eso, entonces tienes que buscar en la literatura qué es lo que no está conocido y cómo tu proyecto puede entonces meterse en la evidencia. Después de aclarar por qué haces la búsqueda, se puede entonces aclarar cómo harás la búsqueda y qué buscador vas a utilizar. Ahora sí les tengo esta pregunta. Antes, a ver. Quisiera saber quiénes de ustedes han escuchado hablar de PubMed. ¿Es sí o no? Sí. ¿Verdad? Ok, veo que muchos sí han escuchado hablar, así que eso es bueno, pero hay un par de nosotros que, como yo al inicio, no tenía ni idea de qué era lo que era PubMed, y pues no puedes usar una herramienta que no conoces. Entonces, les voy a hablar sobre las principales diferencias entre Google y PubMed. Google tiene ventajas y desventajas. Google lo usamos todos los días. Las ventajas son que no necesitas palabras claves, es decir, que puedes buscar con cualquier palabra. Puedes ponerle que, no sé, bola en el pie y algo te va a salir. Y los resultados incluyen ambos artículos científicos y otros recursos gratuitos. Y también pues incluyen recursos para el público general. Las desventajas son que los resultados no siempre son confiables. Pueden ser escritos por personas que no son expertas en el tema, tipo rincondelvago.com o monografías.com. Todos hemos entrado ahí, pero no son fuentes confiables. La otra es que no es sistemática. Ninguno de nosotros sabe exactamente cómo Google organiza la información y por qué un resultado aparece más arriba que otro. O sea, puede ser porque hablaste cerca de tu celular y Google sabe que eso es lo que tú estás buscando. O, bueno, el punto es que PubMed es como lo opuesto a Google. O sea, sus desventajas y ventajas son diferentes. En el caso de PubMed, que es otro buscador, las ventajas son que tienes un repositorio completo de artículos científicos. Las fuentes son confiables porque vienen de revistas científicas, pero las desventajas es que hay que usar términos de búsqueda y que se llaman términos mesh, de los que les voy a hablar un poquito ahorita. Y estos son los que necesitas para la máxima eficiencia de tu búsqueda. Entonces, buscar solo con palabras generales o no científicas no van a dar resultados buenos, y es mejor usar un poco de tiempo para practicar estos términos. La otra es que los resultados no siempre son gratuitos, ya que muchas revistas están protegidas por lo que se llama un paywall, o que tienes que estar suscrito a la revista para poder accesar el artículo. No es el caso en todos los casos. Hay mucho contenido gratuito, pero a veces pues sí hay que pagar. Ok, los términos MESH. MESH significa Medical Search Headings, o en español, descriptores en ciencias de la salud. Así, o sea, ahí tienen las siglas en español.
y consta de un vocabulario controlado creado por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos. Y esto se utiliza para indexar artículos de revistas y de libros, y PubMed trabaja con este índice. Es como una forma de organización de los artículos que, pues si sabes los términos MESH, puedes realizar una búsqueda más eficiente. Los principales términos MESH se llaman descriptores y pues hay toda una biblioteca de ellas con miles de términos MESH, y PubMed convierte automáticamente todo lo que ingresas en la barra de búsqueda en un descriptor con buena confidencialidad, con buena confiabilidad. Okay. Bueno, ahora que definimos por qué buscamos, vamos a qué buscamos y dónde lo buscamos. Por ejemplo, en el caso de toma de decisiones clínicas, deberías optar por guías publicadas, por ensayos clínicos, por estudios observacionales, etc. En el caso de aumentar tu conocimiento, tal vez optes por artículos de revisión que compilan toda la información que se conoce hasta el momento en ese tema en específico, o buscar capítulos de libros. En áreas de incertidumbre en un campo, buscarías artículos de revisión también o revisiones sistemáticas. Y para buscar antecedentes de un proyecto de investigación, optarías también por artículos de revisión o revisiones sistemáticas. Al escoger un buscador tienes que saber qué estás buscando y qué tipos de resultados quieres. Esas cosas generalmente, o sea, por ejemplo, para la primera opción de la toma de decisiones clínicas. Esas cosas generalmente no se van a buscar sistemáticamente en buscadores como Google, por lo que tal vez sea mejor buscarlos en PubMed. En el caso de la segunda, PubMed puede buscar cosas así, pero Google también puede ayudar a identificar recursos especialmente gratuitos que pueden ayudar para esta razón de la búsqueda. En el caso de áreas de incertidumbre en un campo, por ejemplo, para identificar una idea de investigación, para buscar un metaanálisis, esos también serían mejor buscarlos en PubMed. Y por último, para antecedentes de un proyecto de investigación, también sugeriría buscarlo en PubMed. Y yo sé que, o sea, si les dieran $1 por cada vez que digo PubMed, pero así va a ser esta charla, porque, bueno, estamos hablando de este buscador. Ok, para buscar en PubMed, en verdad podrías hablar de horas de cómo usarlo, pero no tenemos tiempo para eso. Así que les mostraré lo básico que deben conocer para usar PubMed. Solo tienen que conocer 3 palabras para combinar los términos MESH, y bueno, pues así está ilustrado. Usando los términos de la época, ¿no? COVID, vacuna. Bueno, cuando unimos COVID and vaccine, esto significa que los resultados que nos van a salir son solo resultados que incluyen los dos, o sea, el espacio está en el medio. En el caso de que pongamos COVID or vaccine, PubMed nos va a mostrar ambos los resultados que tienen las dos, los resultados que tienen solo COVID o los resultados que solo tienen vacuna. Y por último, cuando pones COVID not vaccine, lo que te va a dar son los resultados que contienen COVID pero no tienen vacuna. Entonces, con estas 3 palabras claves puedes seleccionar más eficientemente tu búsqueda. Y, bueno, pues así es como usas PubMed. Guarden esos 3 términos y recuérdenlos. Ok, la otra es en qué revista deberíamos buscar y leer. Aplica para ambos Google y PubMed. Bueno, en esta pantalla tengo varias revistas clasificadas en temas distintos. Estos son como, no sé, tal vez de las más conocidas en medicina interna o medicina general. Obviamente nadie puede estar al tanto de tantas revistas, pero puedes obtener una suscripción a una. Por ejemplo, yo tengo una al New England Journal of Medicine. Tengo una suscripción gratis y lo que hace es que cada cierto tiempo me manda como una compilación de los artículos más importantes. Entonces, tiene una muy buena que hicieron de los artículos más importantes del 2020, así que pues se lo recomiendo que lo busquen. Pero reconocemos que las revistas no están disponibles en todos lados. Muchos hospitales académicos en Estados Unidos tienen una asociación a una revista o una biblioteca universitaria, y bueno, pues por eso les dan el acceso. Sorprendentemente, la UIP tiene algunas asociaciones y puedes accesar a ellas desde el portal. O sea, yo no, en verdad nunca le había prestado atención y no tenía idea de que se podía. Esto es un screenshot de, o sea, cuando vas hasta abajo en el portal y presionas esto del CRAI,
salen estas tres. En verdad, este link, el de Every, lo probé y no funciona, pero están estos otros dos. También está el de Pearson y el de Cengage, y tienen libros gratis y artículos gratis, y bueno, esencialmente estamos pagando por ello, así que si tienen la oportunidad de usarlos, se los recomiendo. La otra es que, por ejemplo, esta revista de acá atrás que mencioné, esta, Plus, tiene muchos buenos artículos, y todas las revistas de Plus son gratis. Y son lo que se llaman peer reviewed, es decir, que son revisadas por pares. Y por esto se refiere a que especialistas en el campo en el que se publica el artículo revisan el artículo como para, pues, decidir si es de calidad, y entonces después lo publican. Así que esas revistas 10 de 10. Lo otro es que tenemos las revistas, pero también hay otras páginas confiables en Google. Son buenas las que están relacionadas a universidades. Esta es del MSD Manual, es de los manuales Merck. Todas estas son súper buenas. Esta es buenísima para cuando quieres saber de una enfermedad específica, te hace como un resumen súper completo, y está en el National Center for Biotechnology Information, así que también es súper confiable. En esta parte me gustaría saber si, bueno, primero, énfasis en que Wikipedia no se encuentra en esta lista, pero un tip para lo que, o sea, para lo que Wikipedia es bastante útil, es que si no sabes por dónde empezar tu búsqueda, ve a la página de Wikipedia y luego vas hasta la parte de abajo donde están todas las bibliografías. Y ahí a menudo hay unas bibliografías muy buenas, así que pueden hacer eso, pero no estén haciendo copy-paste directo de Wikipedia, no lo recomiendo, no es confiable. Ok, si pueden ir al Nearpod y comentarme si tienen algunas páginas confiables de las que, o sea, si han usado las que yo les mencioné, o si nunca las habían usado en su vida, pero tienen otras que son buenas, me lo pueden dejar aquí para ver, porque también me gustaría saber si hay otras. Ok, Medscape. Medscape es buenísimo, en verdad. Si no tienen Medscape descargado, háganlo ya. Ténganlo en su celular. Y bueno. Ok, sí, las de Cielo también son súper buenas y tienen muchas publicaciones latinoamericanas, lo cual es súper importante porque es bueno revisar información de afuera, pero también mientras más cerca esté de donde tú estás, pues tal vez más aplicable es la información. Ofi Elsevier también es buena. Bueno, vamos a seguir. Ok. Voy a hacer un paréntesis para hablarle del Open Access. Open Access se traduce a acceso abierto. No sé si algunos de ustedes habían escuchado de él. Es un movimiento que aboga por el acceso gratuito a la información y el uso sin restricciones de los recursos digitales por parte de todas las personas. Y este es un movimiento que ha surgido, que no solo aplica en el ámbito científico, pero que ha sido adoptado y apoyado por muchos científicos, con las bases de que los avances científicos se basan en otros avances científicos. Es decir, si estamos construyendo un edificio, pues, y el edificio tiene 5 pisos, y bueno, desde el quinto piso podemos ver, ok, vemos las ciudades del quinto piso, y viene otra persona y construye otro piso, bueno, pues vamos a ir pudiendo ver cada vez más lejos si trabajamos en conjunto, versus si cada quien tiene que empezar a construir su edificio desde el primer piso. En general, pues de eso se trata la ciencia, y de agregar tu granito de arena al conocimiento común cumulativo. Entonces, en este tema les voy a mencionar de una herramienta que no escucharon de mí, ¿ok? Que alguien creó en base a este concepto, de que restringir el conocimiento a aquellos que pueden pagar por él restringe el conocimiento y el desarrollo de los más vulnerables. Entonces, esta herramienta se llama Sci-Hub, y lo que hace es que introduces el link del artículo pago que quieras desbloquear, o
el artículo, o sea, o el link de la descripción, pues, y entonces lo desbloquea por ti. Pero si bien yo estoy a favor del movimiento del Open Access, quiero también que consideren utilizar esto con un poquito de medida, porque sí es cierto que el conocimiento debería ser para todos. También debemos reconocer que hay investigadores detrás de estos artículos que a menudo pasaron por muchos obstáculos para conseguir la información y los recursos que consiguieron para obtener esa información, y que su trabajo pues también tiene valor. Pero si confían en que ese artículo que encontraron, que leyeron el resumen pero está bloqueado, es la pieza que les hace falta a sus rompecabezas y no pueden estar pagando $30 por cada uno de los artículos que quieran leer, entonces ya saben que esto existe, pero then again, no lo escucharon de mí, ok, no lo escucharon de mí. Ok, quiero hacer un espacio para mencionar que el inglés es una excelente herramienta para la búsqueda científica. Lamentablemente, el mundo científico habla en inglés, que no es nuestro idioma nativo, y es el idioma internacionalmente aceptado como el idioma científico. Pero obviamente no todos manejamos el inglés, y si no manejan bien el inglés, les recomiendo que agarren lo que están buscando normal en español y lo traducen al inglés, porque la verdad es que los resultados que vayan a obtener de esa búsqueda en inglés probablemente sean de mayor calidad y en mayor cantidad. O sea, yo lo hago todo el tiempo. Yo busco algo en español y si no encuentro lo que quiero, lo que quería encontrar, agarro así boom, Google Translate, lo meto en inglés y entonces es mucho más probable de que encuentre lo que estoy buscando. Así que por eso se los menciono. Si no quieren usar Google Translate, que la verdad ha mejorado mucho en los últimos años, bueno, pues busquen un traductor que sea de confianza y que lo usen para todo, o sea, para traducir todos los artículos científicos, para traducir todas sus búsquedas, y bueno, se los recomiendo. Ok, vamos a empezar con la evaluación de la literatura científica. Primero, leer y comprender un artículo no es algo que podemos hacer después de leer un solo artículo, sino que es algo que lleva tiempo, y muchas veces un artículo se debe leer más de una vez. Pero los objetivos generales al leer un artículo son estos. Eh, si tú al final de este artículo puedes responder todas estas preguntas y tienes una muy buena comprensión del artículo, significa que tienes una muy buena comprensión del artículo. Si puedes responder por qué se realizó el estudio, qué problema intentaron resolver, cuál fue el método utilizado para resolver el problema, cuáles fueron los resultados abordaron la pregunta de estudio, porque a veces resulta que estás investigando una cosa, pero luego al final tus resultados dieron información sobre otra cosa. ¿Cuáles fueron las limitaciones de ese estudio? Que pues los investigadores tienden a ocultarlas por más que haya una sección que habla de las limitaciones. ¿Y cuáles son las implicaciones y los siguientes pasos después de la publicación de este artículo? Ok, o sea, dependiendo de cuál tipo de artículo estás leyendo, vamos a hablar de la estrategia sistemática, porque dependiendo del artículo, depende la estrategia. Los casos clínicos sabemos que describen un caso o una serie de casos. Los estudios diagnósticos son nuevas pruebas de diagnóstico. Los resúmenes de otros datos incluyen las revisiones sistemáticas y los metaanálisis. Y los estudios de intervenciones se dividen en observacionales y ensayo aleatorizado. Nos vamos a concentrar un poquito en estas tres. Ok. El metaanálisis no es prospectivo ni retrospectivo, sino que es un análisis de los resultados ya publicados versus el estudio observacional. Dependiendo, puede ser retrospectivo, o si es de corte, puede ser una corte retrospectiva prospectiva. Retrospectivo significa que estamos en el presente, es información del pasado. Y prospectivo significa que yo empiezo en este momento, en el presente, a realizar mi estudio y seguimos hacia adelante, pues. El punto del metaanálisis es combinar datos que otros estudios, o sea, combinar datos de otros estudios para realizar tu propio análisis y ver si al aumentar el número de pacientes damos como una conclusión definitiva sobre la pregunta. Ok, tenemos entonces que la diferencia entre el estudio observacional y el ensayo clínico es súper importante a la hora de interpretar los resultados dependiendo del tipo de estudio. Otra diferencia súper importante entre los estudios observacionales y los ensayos clínicos es esta, pues, que
la asignación del tratamiento no es aleatorizada en los estudios observacionales, pero sí en los ensayos clínicos, y que el riesgo de sesgo en los estudios observacionales es alto. El sesgo es un peso desproporcionado a favor o en contra de una cosa, y generalmente pues es injusto. Entonces, a veces lo hacemos inconscientemente, a veces los investigadores lo hacen inconscientemente. Entonces es algo que hay que tener en cuenta porque es algo que puede afectar la calidad del estudio. Entonces puede que un estudio observacional tenga muy poco sesgo, pero es más probable que un estudio observacional con una asignación de tratamiento no aleatorizado tenga mayor sesgo que, por ejemplo, un ensayo clínico. Y en el caso del metaanálisis depende de los estudios que se están incluyendo. Si se llevan algo de esta charla, quiero que se enfoquen en estas preguntas que tenemos aquí, porque, todo lo otro lo pueden buscar en internet super X y busquen la definición de cada uno de los estudios y lo encuentran, pero estas preguntas son, lo más importante, de cosas que tienen que considerar a la hora de que lean cada uno de los artículos. Ok, tenemos, en el caso del estudio observacional, siempre hay que preguntar cuáles son las diferencias no descritas entre los dos grupos, porque, pues tienes una población que divides en dos. En el caso del ensayo clínico, ¿cuál es la población en estudio? ¿Cuáles son las diferencias durante el seguimiento? Y en el metaanálisis, ¿qué estudios se incluyeron y cómo se evaluaron? Escuchen eso y grábenlo en su mente, para que cada vez que lean un estudio observacional, un ensayo clínico o un metaanálisis, tengan estas preguntas en mente. Ok, vamos con ejemplos. Este ejemplo es un ejemplo de un estudio observacional. Aparte de entender el diseño y la metodología, hay que entender las limitaciones del estudio. Seguro los investigadores van a tratar de convencerlo de que no había diferencias entre ambos grupos y que solo el tratamiento es la diferencia, pero a menudo cuando lees y analizas te das cuenta de que no, pues. Al inicio de la pandemia, hicieron este estudio en Estados Unidos que hablaban de las poblaciones de negros y latinos eran más propensas a tener peores resultados respecto al COVID. Y se estaban haciendo estudios para ver si habían un componente genético. Pero al analizar esos estudios y hacer comparaciones con poblaciones blancas, por ejemplo, se dieron cuenta de que las diferencias en los estudios probablemente se debían a que las poblaciones de negros y latinos tenían mejor acceso al sistema de salud. Esto es un ejemplo, pues, de que a veces, por más que los resultados se presenten de una forma, hay algo más que debas analizar. Entonces, este estudio acá hablaba de plasma convaleciente en el COVID-19. El estudio, se basaba en que los pacientes hospitalizados con COVID que recibieron al menos una unidad de plasma convaleciente de COVID-19, o sea, esa era la población de estudio. Evaluaron la mortalidad a los 7 y los 30 días y vieron que la mortalidad era del 8.7% en aquellos que habían tenido transfusión en menos de 3 días de plasma y una mortalidad de 11.9% en aquellos que habían tenido transfusión más allá de los 4 días. Entonces, también encontraron que el 35% de reducción del riesgo relativo en aquellos que recibían plasmas con niveles altos de anticuerpos comparados con aquellos que recibían plasma con niveles bajos. Como podemos ver aquí, no incluyeron pacientes que no recibieron plasma convaleciente. No evaluaron otros pacientes, no evaluaron otros resultados aparte de la morbilidad de los pacientes a los 7 días. Entonces se concentraron solo en la mortalidad, que tiene sus beneficios y sus desventajas, y que esto, en el caso de los de menos de 3 días, hablaba de que eran menos de 3 días después del diagnóstico. Entonces eso puede tener algo de sentido, ya que recibir la terapia menos tiempo después del diagnóstico es positivo, y ese es el mensaje que el estudio o que los autores estaban intentando comunicar. Pero bueno, ahora analizamos estos resultados según las estrategias planteadas. Ok, teníamos que en verdad, ¿qué pasó con los pacientes que no recibieron plasma?
No sabemos si a esos pacientes les fue igual o les fue, quién quita que les haya ido casi igual. Lo otro es que en el estudio no evaluaron el estado de los sobrevivientes a los 30 días. Esto es importante porque, bueno, pues por más que la mortalidad haya sido buena, la mortalidad no es el único resultado que nos gustaría conocer. Tal vez queremos saber si los sobrevivientes a los 30 días están mejorando, porque eso también nos da información de que si el tratamiento es útil. Lo otro es que recordarán que dijimos que la mortalidad estaba más baja en pacientes que habían recibido plasma en 3 días o menos después del diagnóstico de COVID. O sea, no 3 días o menos después del inicio de los síntomas. Y esto es una diferencia bien importante porque es posible que haya pasado, o sea, haya pacientes que lleguen más temprano en su enfermedad, recibieron el diagnóstico más temprano, recibieron el tratamiento más rápido, y que es posible que su menor tasa de mortalidad sea por eso y porque el plasma tenga mejores efectos en las etapas más tempranas de la enfermedad, que es como lo que los investigadores pensarían, pues. Pero la otra posibilidad es que los pacientes que llegaron más temprano son diferentes de los pacientes que llegaron más tarde. Tal vez son más saludables o tienen menos factores de riesgo. Tal vez hay algo diferente en ellos que explica que la mortalidad sea mejor y que no es el plasma. La otra pregunta es que, ¿cómo definieron los altos niveles de anticuerpos? Porque, o sea, no hay una definición de alto o bajo estándar de anticuerpos de COVID. Entonces, lo que ellos hicieron es que midieron los niveles de anticuerpos en plasma, determinaron después del estudio que estos pacientes están mejorando y vamos a definir este nivel de anticuerpos como alto. Es decir, a los que le iban bien, después de que veían a quienes les iban bien, veían ese plasma y veían qué niveles de anticuerpos tenía ese plasma que le habían dado a ese paciente que mejoró. Y esto no hace tanto sentido porque están definiendo como el alto el valor en base al resultado del paciente. Y pues concluyendo con estos pacientes, mejoraron más que los otros por el nivel de anticuerpos, sería un problema fundamental con el estudio. Entonces, estas 3 preguntas las comparto porque son parte de las preguntas que mencioné en las diapositivas anteriores, o sea que sí había diferencia entre las 2 poblaciones del estudio, tal vez no sabemos si había o no, pero es algo que podemos pensar y que no sabemos. Y pues es una ilustración de la estrategia de cómo leer los artículos científicos. Otro detalle es que si vemos, vamos a volver aquí atrás, cuando ven aquí, ven que fue publicado en medRxiv. Y les comento rapidito qué es eso. medRxiv es un repositorio de acceso abierto de publicaciones preimpresas. Es decir, que este artículo en su momento no había sido publicado en una revista. Los artículos se someten a una evaluación de plagio, pero no son revisados por pares, como les había comentado que hacían en las revistas de PLOS o en otras revistas. Y esto también es indexado en PubMed, o sea, se empezó a indexar a partir de febrero del 2020 para compartir datos sobre el COVID más rápido. Y es bueno porque los artículos están siendo compartidos más rápido, pero la desventaja es que tenemos que tener cuidado con estos artículos que están preimpresos y que es posible que tengan algunas limitaciones que tengamos que analizar. Ok, vamos con este otro ejemplo. Este es un ejemplo de un ensayo aleatorizado del uso de antibióticos para la endocarditis. Por cierto, muchos de estos ejemplos o mucho de esta charla pues me basé en una charla del doctor Varun Patke, probablemente estoy diciendo su nombre mal, pero del doctor Varun del Emory Medical School y, o sea, la verdad es que tenía unos conceptos que me parecían súper importantes. Entonces, esto es lo que decía este estudio. Decía que los pacientes adultos estables con endocarditis del lado izquierdo no complicado eran, y que ya habían recibido al menos 10 días de tratamiento, son la población de estudio. 75% de los casos eran de streptococos o de enterococos. La otra es que la terapia intravenosa, o sea, dividían la población en dos, los que recibían terapia intravenosa que se debía completar en el hospital o terapia oral de 2 antibióticos con seguimiento ambulatorio de 1 a 3 veces por semana. Y en lo que concluyeron era que la tasa del resultado compuesto, es decir, muerte, cirugía, infección recurrente, fenómenos embólicos,
era igual entre la terapia oral y la terapia intravenosa. Entonces, esto sonaba muy bueno porque los pacientes que se encuentran con terapia intravenosa son pacientes que tienen que permanecer dentro del hospital durante todo el tratamiento. Entonces, si era posible que con tratamiento oral fueran a tener exactamente los mismos resultados, eso pues era más conveniente. Pero bueno, claramente hay limitaciones a este estudio porque, por ejemplo, no incluyeron niños o personas con endocarditis derecha o endocarditis de válvulas prostéticas, que también son muy comunes. Y la terapia que estaban estudiando, que era aleatorizada, o sea, era la terapia intravenosa, que es como el estándar actualmente en los hospitales, y si los pacientes en este grupo se quedaban en el hospital por la duración de todo su tratamiento. ¿Qué observaron estos investigadores? Observaron que la tasa del resultado era igual, pero, o sea, hay que analizar bien si había, si las características de los pacientes que fueron incluidos en el estudio son aplicables a la práctica en el mundo real, pues. Ok, en este estudio no había ningún paciente con esta bacteria, que es la Staphylococcus aureus resistente a meticilina, y eso es importante porque en algunos lugares una proporción grande de los pacientes tienen esta bacteria y no se pueden aplicar los resultados de este estudio a esta bacteria, que es tan seria, pues. La otra es que cuando los pacientes incluyeron, o sea, no incluyeron pacientes usuarios de drogas intravenosas, o sea, incluyeron 5 de 400. Y tal vez esta es la población específica en la que me gustaría saber si es posible dar medicamentos orales para evitar tener un acceso intravenoso. Pero, pues ellos no incluyeron esos pacientes, por lo que no tenemos resultados aplicables para esa población. ¿Cuál fue la intervención? En este estudio no se incluyeron infectólogos, solo cardiólogos, así que no describieron los antibióticos en el artículo, sino que pues, lo hicieron como un material suplementario. Y se veía que los pacientes del grupo de vía oral tenían que tomar 2 medicamentos hasta 8 veces en el día. Y tal vez esto en una población sería difícil lograr la adherencia. La otra es que en el estudio solo describieron 10 pacientes que tuvieron efectos adversos, a pesar de que le dieron antibióticos orales a 200 personas y solo 10 tuvieron efectos adversos, nos hace pensar un poco de que tal vez los autores no realizaron suficiente seguimiento o que esta población no era normal porque no está experimentando efectos adversos a la tasa esperada por este tratamiento. Así que recordamos que la pregunta de cuál es la población para este ensayo clínico y cómo fue el seguimiento del estudio para entender la seguridad y la eficacia de este tratamiento. Bueno, no les voy a poner ejemplos sobre la revisión sistemática o metaanálisis porque en verdad se basa en la calidad de los estudios que están incluyendo. Ambos, la revisión sistemática y el metaanálisis, están motivados por una pregunta clínica específica. En el caso del metaanálisis, pues tiene la ventaja de combinar todos los datos de los estudios para dar una conclusión más definitiva. Y las búsquedas se usan con términos mesh. Por ejemplo, o sea, los autores te van a poner en el artículo que hicieron la búsqueda de tal manera, con tales términos, y pues si nosotros ingresáramos esos mismos términos, vamos a recibir exactamente los mismos resultados que recibieron los investigadores. Entonces, básicamente la búsqueda podría reproducirse y eso es una búsqueda sistemática de la literatura. Si los estudios anteriores eran de calidad baja, la verdad es que el metaanálisis no va a mejorar la calidad de la información, porque, o sea, si agarras cosas que estaban más o menos y las pones juntas, o sea, va a seguir estando más o menos, no va, solo porque están juntas no va a mejorar la calidad del estudio. Ok, en resumen, leer artículos de forma crítica requiere mucha práctica, mucha práctica. O sea, no es algo que vamos a poder hacer de una vez después de leer un artículo y siempre va a haber espacio para seguir aprendiendo. Las tareas que nos llevamos a leer un artículo es saber cuáles son los elementos básicos del artículo y los hechos del estudio,
cuáles son las limitaciones que los autores no quieren compartir. O sea, si había debilidades, cuáles fueron. Y si no aplica esa evidencia, o sea, a nuestra práctica, no vale la pena mucho tiempo en determinar los detalles del estudio si no se pueden aplicar a tu población. Y aquí también quiero recalcar la importancia de que hacer estudios en tu población local es lo mejor, porque es buenísimo ver estudios de otros lugares, pero siempre existe la posibilidad de que no se aplique a tu población. Entonces los países latinoamericanos tienen que empezar a producir más estudios de ellos para ellos. Y que siempre debes adaptar tus objetivos de lectura al tipo de artículo que estás leyendo. Hay objetivos diferentes que debes considerar antes de comenzar a leer, y pues así para saber qué es lo que estás buscando en ese artículo. Ahora que tenemos esto, bueno, les traigo un mini quiz, pero a ver, vayan entrando al Nearpod, porfis. Creo que se me trabó. Ah, sí. Así que si por fin pueden ir entrando, va a estar súper fácil. O sea, es de puras cosas que hablé y de las ideas bien generales. Por lo menos de lo que yo les dije que quería que se llevaran. Creo que aquí sí puedo mostrar los nombres. Ok, veo que les gustan los ositos y los pingüinos, pero que consta que hay muchas otras opciones de animalitos ahí. A ver, ¿cuántos tenemos? Hay 15 personas conectadas acá. Ok, vamos a darle chance a esas últimas 2 personas que se conectan. Creo que falta una persona. ¿Alguien no puede entrar al quiz? Bueno, les cuento, este es así como los Kahoot, o sea que mientras más rápido respondas la pregunta, más puntos tienes si tienes la respuesta correcta. Así que en eso se va a basar el puntaje. Les voy a dar start, pues. Oigan, y la pregunta también tiene tiempo, así que respondan rápido. Vamos con la otra pregunta. No sé si puede escuchar la musiquita. Sí, sí se escucha. Ok. Bueno, va Manuela en la delantera. A ver, ¿cuál es Manuela? Man, están todos súper cerca, en verdad, en puntaje.
Son cositas así súper chiquititas del tiempo. Oye, ¿será que alguien alcanza a Manuela? Estas son de las preguntas que les dije que le prestaran mucha atención y que le hicieran súper énfasis. Así que espero que las tengan buenas. Bueno, vamos a ver si Irving puede alcanzar a Manuel en las últimas 2 preguntas. Ey, esta pregunta es bonus y es súper fácil. Si la tienen mal, ya no son mis amigos, o sea, lista negra. Bueno, aquí están los resultados. Felicidades a los ganadores y no, felicidades a todos por participar. Creo que ya podemos cerrar aquí. Eso era todo por lo de Nearpod. Así que, bueno, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, la pueden escribir por el chat o pueden quitarse el mute y hacerla. La verdad es que no sé si los aburrí un poco con los ejemplos, pero espero que haya sido que haya sido provecho y les agradezco por haber venido a pasar un poquito de su tiempo aquí conmigo. Creo que ya puedo quitar el compartir pantalla. No sé si alguno de ustedes tiene una pregunta, algo que no entendieron. I don't know. Pero bueno, por el quiz de los animalitos veo que por lo menos se llevaron las ideas principales y las tuvieron bien. Así que, congrats. Bueno, De la mi verdad, parte no tengo preguntas, sino darte las gracias, Gabriela, por esta excelente charla, por tomarte el tiempo de preparar este material tan interesante y sobre todo tan necesario para nuestra práctica como internos y como profesionales de la salud. Así que de verdad, muchísimas gracias. Estuvo muy, pero muy bueno. Ya saben que es con mucha práctica, así que tienen que empezar a practicar. Métanse a PubMed, busquen un tema que les guste, no sé, métanse a buscar del COVID si todavía no están cansados de escuchar. Así que para que puedan ir practicando. chicos, también les recuerdo que en el chat
está el formulario de asistencia, por si alguno no lo ha llenado, para que lo llene y así podamos tener como un registro. Y también los invitamos a formar parte del comité. Cualquier cosa estamos tanto Kevin, Gabriela, Kira y mi persona para cualquier duda que tengan. Pueden comunicarse con nosotros, no hay ningún problema. También tenemos el Instagram, que se los voy a dejar también por el chat. Sigan el Instagram para que se enteren de una vez de que cuando hay actividades. Bueno, sí, aparte de mi persona, Gabriela, felicitarte, de verdad que excelente exposición, muy enriquecedora para pues, las personas que logramos asistir. Y bueno, aprovechando la oportunidad, animarlos a todos los que todavía no se han inscrito al comité, de hacerlo. La verdad que uno disfruta mucho, uno aprende mucho de lo que es la investigación científica, así que para las personas que todavía no lo tienen claro, pues piénsenlo bien y de verdad que es un club, de verdad que somos una familia que le metemos bastante a la investigación y todo lo académico. Así que, bueno, cualquier cosa, si se quieren inscribir, les voy a dejar el link en el chat del grupo o por cualquier cosa, si lo quieren pensar bien, nos pueden enviar un correo o nos pueden escribir al Instagram, cenpic.vip. Y bueno, estamos a la orden para todas las preguntas que quieran hacer. Así que bueno, muchas gracias por todo, por haber asistido. Y nada, desearle buenas noches. Hey, pero antes de que se vayan, pueden, si ponen su cámara un segundito para tomar una foto, pero es que un súper segundito, súper chiquitito, lo apreciaría. Oh, wow, personas. Bueno, sí, ya, a ver. Le doy chance a que los últimos pongan su camarita. Bueno, pues, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Ok, ya tomé la foto. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, buenas Gracias, noches. Gabriela, excelente, buenas Muchas noches. gracias a todos por participar. Ok, gracias por venir.